Esta tarde tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y nuestra vida diaria. Y le he puesto por título a esta enseñanza, el gozo del primer día. Diga conmigo, el gozo del primer día. Una vez más, el gozo del primer día. Vaya conmigo al Salmo capítulo 51, Salmo 51. Y vamos a darle lectura al verso 12, Salmo 51, verso 12. Cuando lo tenga, glorifique al Señor. Aleluya. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, le doy lectura y dice así: devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Ahora todos juntos, por favor, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Me encanta la expresión del salmista porque en ella él revela su necesidad más imperante y su necesidad más íntima, y es el hecho de recuperar aquello que la vida, las circunstancias, sus decisiones e incluso el diablo pudo a través del tiempo estar robando en su vida. El salmista le expresa a Dios su necesidad y él le dice: devuélveme el gozo de tu salvación. Me llama mucho la atención que David refiere hacia la salvación del Señor. ¿Por qué? Porque fue el momento en el cual él se supo más feliz en la vida. Y sabe, no hay momento en la vida del ser humano más hermoso, más grande y más trascendente que el momento en el cual le entregamos nuestra vida a Jesucristo. ¿Se acuerda usted ese día en el cual nació de nuevo? ¿Qué sintió? Alegría, gozo. Si usted no repitió una oración a la fuerza, usted experimentó al Espíritu Santo dentro de su corazón. Y eso nos llenó de alegría, de expectativa, de gozo. Y sabe, al paso del tiempo, el ser humano tiende a involucrarse en situaciones diversas que van mermando ese gozo del primer día. David había atravesado por muchas situaciones personales, situaciones que en un alto porcentaje él mismo se había provocado. Situaciones que en su momento las circunstancias presentaron delante de él. Situaciones que en algún momento tenían un trasfondo espiritual y que sin embargo él no supo digerir, no supo de alguna manera manejar, y todas estas situaciones comenzaron a mermar su estabilidad, su paz y su alegría. De ahí su expresión: devuélveme el gozo de tu salvación. David le está diciendo al Señor: yo necesito que tú hagas una obra nueva en mí, porque la vida, las circunstancias que he estado enfrentando me han robado, me han quitado aquello que en su momento tú me diste. Y yo no sé cuántos de ustedes están experimentando una vida difícil, circunstancias pesadas, duras, pero que en realidad poco a poco han ido mermando nuestra capacidad de gozo, nuestra estabilidad, y van poco a poco arrastrándonos en una dirección lejos de lo que en un principio Dios quería para cada uno de nosotros. Déjeme decirle que hoy vivimos en una sociedad en la que día con día vamos a encontrar motivos para vivir con tristeza, frustración, dolor, enojo, decepción, coraje, etcétera. A esta lista usted podría añadirle muchas cosas. Lo cierto es que cada día vamos a enfrentar situaciones que nos den motivos para vivir con tristeza, con decepción, con enojo, con coraje, etcétera. Lo cierto, amados hermanos, es que cada situación que enfrentamos como seres humanos y que a nuestro parecer es desfavorable, necesitamos aprender a digerirla de tal manera que a través de esa prueba, a través de esa situación dura, Dios pueda cumplir su propósito en nosotros. Uno de mis pasajes preferidos es Jeremías 29:11.
Y en este pasaje la palabra de Dios recita de la siguiente manera: porque yo sé muy bien los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. Me encanta cuando la palabra del Señor declara el sentir de Dios diciéndonos: yo sé muy bien los planes que tengo para ti. Y después nos revela el corazón de Dios. Son planes de bien y no de mal, porque quiero darte un futuro y una esperanza. Sin importar la circunstancia que estemos atravesando, sin importar el dolor que estemos experimentando, debemos de saber que Dios tiene un propósito, que mi vida está en el hueco de su mano, y que sin importar, escuche bien lo que voy a decir, que por causa de tu decisión, por causa de las circunstancias o por causa del mismo ambiente espiritual contrario que pudieras enfrentar, estás atravesando por un proceso de dolor, Dios sigue estando en control y Dios sigue teniendo un propósito para tu vida. Porque Dios no está improvisando contigo. Cuando atravesamos por una situación difícil, de pronto pareciera que nos sentimos solos, de pronto pareciera que nada en nuestra vida tiene sentido. Pero es ahí donde tenemos que aferrarnos al propósito de Dios para nuestra vida y descubrir cuál es la voluntad del Señor para nosotros en medio de la crisis que estamos viviendo. Mire, vamos a experimentar en la vida crisis en diferentes áreas de nuestra vida. Crisis que afecten nuestra vida de diferente manera. Crisis económicas, crisis emocionales, crisis existenciales, crisis laborales, crisis familiares, crisis de identidad, etcétera. Crisis de salud. Y en medio de cada situación usted debe de saber que Dios tiene un plan y un propósito para usted. Pero es que esta situación que estoy viviendo y estoy atravesando duele demasiado. Sí, pero Dios en medio de ello sigue teniendo el control. Pero es que ya no le veo salida a esa situación. Yo a veces pensaría que la mejor solución para mí es morirme. Dios está en control. Y no debemos olvidarnos que Él tiene un propósito que es mucho más alto que nuestra capacidad de comprensión. Y lo que para nosotros pudiera parecer una pérdida es el proceso a través del cual Dios te quiere llevar para tener una ganancia. Pero muchas veces no queremos que eso suceda. Lo cierto es que necesitamos, como hijos de Dios, aprender a confiar en que sus pensamientos para cada uno de nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Dios tiene pensamientos de bien para tu vida y no de mal. Así que sin importar por la situación que estés atravesando, debes de saber que en el corazón de Dios hay buenos deseos para ti. ¿Qué es lo que muchas veces nos separa del deseo de Dios y nuestra realidad? Nuestra capacidad de permanencia en su voluntad. Comenzamos a comprometer nuestra relación con Cristo a causa de nuestras circunstancias, y nuestras circunstancias comienzan a ganar terreno en nuestra mente, en nuestro corazón, y poco a poco comenzamos a perder estabilidad, lo que nos comienza a arrastrar lejos de la voluntad del Señor. Y nosotros necesitamos hoy más que nunca afirmarnos en la convicción de saber que en medio de toda situación, en lugar de bajar la guardia, en lugar de rendirnos, Dios tiene el control. Amén. Hoy día muchos creyentes no han alcanzado a experimentar la plenitud en cuanto al desarrollo del carácter. Y no logran consolidar su fe debido a que durante los procesos duros que llegan a atravesar en sus vidas, estos se ven inmersos en una realidad para la cual no estaban preparados. Y es que es verdad que nadie puede controlar la vida o las situaciones que en ella de repente enfrentamos. Pero también, amados hermanos, es verdad que si hay algo que podemos controlar en nuestro entorno incontrolable, es la forma en la cual habremos de responder ante la inestabilidad o las pruebas que surjan en la vida.
Recuerde lo que la palabra del Señor dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. En otras palabras, en esta vida todo está sujeto a cambio. Hoy eres una persona saludable, mañana estás enfermo. Hoy eres una persona próspera, mañana atraviesas por necesidad. Hoy aparentemente no te hace falta nada, mañana tienes escasez de todo. Pero en medio de toda circunstancia, debemos de saber que lo que debe imperar en nuestra vida es sabernos confiados en que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Amén. Cuando una persona no sabe digerir las decepciones, los problemas en la vida, suele comenzar a permitir que tormentas se gesten en su mente y en su corazón. Y esto comienza a hacer que las personas reaccionen de diferente manera ante la adversidad. Hay quienes se aíslan, hay quienes se enojan, hay quienes se frustran. Hay quienes buscan culpables, hay personas que simplemente se desaniman y hay quienes tienen un acumulado ya tan grande de emociones descontroladas en su corazón que determinan apartarse de Dios. No piense que una persona de la noche a la mañana toma la decisión de romper con este vínculo más importante en la vida, que es Dios, simplemente porque pasó la mosca. Son cuestiones que se van acumulando con el tiempo y que al final les llevan a tomar una decisión. Pero todo comienza, ¿por qué? Porque no controlaron sus pensamientos. Y estos comenzaron a afectar sus emociones, lo cual finalmente se tradujo en una acción. Necesitamos, como hijos de Dios, comenzar a controlar nuestros pensamientos en los tiempos de tormentas, en los tiempos de oscuridad, en los tiempos de dificultad. Gobernar nuestra mente para controlar nuestras emociones y así encauzar nuestras decisiones en la dirección que Dios quiere. Cuando no hacemos eso, hay desorden en nuestra mente, desorden en nuestro corazón y finalmente nuestra vida es como un papalote. Se mueve de acuerdo a la inclemencia del tiempo, de acuerdo a la dirección del viento y en la vida en términos prácticos, de acuerdo a las circunstancias. Necesitamos entonces afirmar nuestro caminar en Cristo. ¿Y por qué le digo esto? Porque sucede como en muchos casos que en la vida cristiana la iniciamos con gozo, con expectativa, con alegría, pero cuando comienzan las pruebas, cuando comienzan los problemas, cuando vienen las dificultades, poco a poco nuestra relación con Cristo se vuelve cada vez más inestable, más inexistente. Y eso es algo que debemos de tener mucho cuidado, porque si no prestamos atención a eso, en algún momento de nuestra vida nos vamos a terminar alejando del Señor. Usted tiene hoy más que nunca que volver a depender de Dios y aún en medio de las pruebas o las dificultades, tiene que afirmarse en lo que Dios ha hablado a su corazón. Cual sea la situación que enfrentemos, debemos de saber que de no aprender a resistirla y superarla, en algún momento esos pensamientos no gobernados y emociones fuera de control se volverán contra nosotros y comenzarán a mermar nuestra capacidad de avance. No es lo mismo permanencia que avance. Y Dios no quiere simplemente que usted permanezca en una religión. Él quiere que usted permanezca en Él y que avance. Recuerden lo que la palabra de Dios dice: el reino de los cielos avanza. La pregunta obligada es si usted está avanzando o si usted, como declara el salmista, ha perdido el gozo del primer día. ¿Cómo se encuentra su estabilidad emocional, su estabilidad espiritual, su estabilidad intelectual ante las adversidades que ha estado enfrentando en los últimos meses o años? ¿Ha decaído su gozo? ¿Ha venido a menos su alegría?
Su convicción acerca del saberse salvo y saber que Dios tiene un plan para usted en medio de toda dificultad continúa provocando en usted expectativa, o está viviendo usted simplemente en una inercia de lo que podríamos llamar una práctica religiosa. ¿Hace cuánto tiempo que no sentimos la pasión en nuestro corazón desbordar por la presencia de Dios? Lo damos por hecho y no estamos realmente trabajando porque nuestra relación con Cristo se vea fortalecida, se vea beneficiada. A mayor distancia de Cristo, somos más susceptibles de que las circunstancias nos afecten. Y como ya mencioné, va a haber situaciones difíciles que nosotros mismos nos hayamos provocado. Nuestras decisiones nos colocaron en medio de una tormenta. O las circunstancias de la vida, sin habernos pedido opinión, simplemente surgieron y nos colocaron en medio de una tormenta. O estamos experimentando oposición en el ambiente espiritual y estamos enfrentando una lucha que se asemeja a una tormenta. El punto aquí es que sin importar cuál sea el origen de la tormenta que estoy viviendo hoy, debo de saber que Dios está al pendiente de mí, que Dios está teniendo cuidado de mí, que yo estoy en el hueco de su mano. Podríamos decir que sí, podríamos expresar y decir amén a eso. Pero la realidad, amados hermanos, es que muchas veces no es carne en el corazón. Y entonces estamos viviendo en una rutina que, lejos de permitirnos avanzar en el conocimiento del carácter y la naturaleza de Dios, nos está enfrascando en un estilo de vida rutinario que poco a poco nos está alejando más y más del propósito de Dios. Hoy, como hijos de Dios, necesitamos entender que Dios desea que afirmemos nuestro corazón en Él. Hoy más que nunca debemos de saber que Dios desea que confiemos en Él. No es natural, no es normal, aunque sea común dentro del cuerpo de Cristo, que cada vez haya más cristianos apáticos. No es normal, no es natural, aunque sea común, que cada vez haya cristianos que aman menos a Jesús. La palabra de Dios dice que llegados los tiempos finales, el amor de muchos se tornaría frío. ¿Qué es lo que esa expresión denota? Que muchos hijos de Dios perderían la expectativa. Cuando tú pierdes la expectativa acerca de una relación, pierdes el impulso, pierdes el interés y poco a poco, paulatinamente, te vas desconectando de aquello que en su momento te alimentaba. Y es lo que nos ha sucedido en muchos aspectos en nuestra vida cristiana. Nos hemos ido desconectando del Señor. Y poco a poco hemos ido perdiendo esa expectativa de que un día estaremos con Cristo en el cielo. Lo vemos todo tan terrenal, lo vemos todo tan temporal, que hemos perdido de vista la eternidad. Y cuando las circunstancias llegan a nuestra vida y comienzan a golpear, no es de extrañar que estas produzcan estragos muy grandes en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Por qué? Porque nuestra mirada está puesta en las cosas terrenales. Nos afecta demasiado. ¿Por qué? Porque para nosotros es lo más importante y lo más trascendente. Nos hemos olvidado de mirar la cruz. Muchos cristianos hoy están tratando de avanzar en el desarrollo de su vida cristiana desmotivados, desanimados, sin gozo, sin expectativa, sin paz, sin estabilidad. ¿Hasta dónde cree que una persona pueda avanzar con estas características? ¿Qué tan lejos usted cree que una persona puede avanzar en su relación con Cristo?
teniendo en consideración este contexto. Una vida carente de alegría, de gozo, de expectativa, de paz, de estabilidad. ¿Hasta dónde podremos llegar? Podemos estar inmersos en una rutina y hacer de nuestra vida cristiana un conjunto de normas, reglas y formas. Pero si hemos perdido la capacidad de sorprendernos, de tener expectativa, esa vida cristiana no nos va a llevar a ningún lado. Nos podrá entretener la práctica de la religión, pero internamente nos estaremos secando cada día más. ¿Por qué? Porque nos hemos desconectado de la fuente de vida que es Cristo Jesús. La vida nos va a presentar situaciones difíciles. Situaciones que muchas veces aparentemente nos estén superando, pero es ahí donde nuestra mirada debe de reenfocarse en el plan de Dios para nuestra vida. Es ahí donde debemos de volver a creer que Dios tiene un propósito para nosotros. Es ahí donde debemos volver a pararnos sobre la verdad de la palabra de Dios. Mire lo que la palabra del Señor nos enseña. En 2 Corintios capítulo 4, verso 17, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y les dice: pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos. Pablo está diciendo una realidad, y es que está atravesando por un momento no grato. Yo no sé cuántos de ustedes en este momento de su vida estén atravesando por un momento no grato, pero déjame decirte una verdad, y es que sin importar si este momento no grato que estás atravesando, tú mismo te lo provocaste, o la vida te lo presentó, o la situación espiritual en torno a ti, contraria a tu avance, te lo está presentando, Dios sigue obrando a tu favor. Pero lo que tú necesitas entender es que para poder obtener ese avance, tú tienes que estar conectado a Cristo. Lejos de Él, nada podremos hacer. Y necesitamos tenerlo presente. Entonces, el apóstol Pablo está atravesando por un momento no grato. Él acepta que está enfrentando sufrimientos y padecimientos. Pero ¿cómo los describe él? Como sufrimientos ligeros y efímeros. No les está dando el volumen que las circunstancias le hacen sentir en el corazón ni en la mente. ¿Por qué? Porque tiene sus pensamientos y sus emociones en control. ¿Para qué? Para poder presentar tu vida rendida a los pies de Cristo y el gobierno del cielo se manifieste en tu vida. No puedes esperar que el cielo gobierne lo que tú no has sido capaz de gobernar. Es lo que quiero que entiendas. Si yo he de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, es porque antes he tomado la decisión de gobernar sobre ese pensamiento. ¿Por qué es importante esto? Porque los pensamientos afectan directamente nuestras emociones. Y nuestras emociones apuntan directamente hacia un estilo de vida, una actitud. En este sentido, Pablo dice: no la estoy pasando bien, pero no le doy a las circunstancias el volumen que quisieran tener en mi vida, porque mi vista está puesta en la esperanza que la palabra de Dios me ofrece. Si tú tienes una palabra de Dios y tienes la convicción de que es una palabra de Dios a tu vida, los sufrimientos que estés enfrentando en esta etapa los podrás ver a través de la cruz y tener una perspectiva clara y objetiva de ellos. No tienen peso sobre mi eternidad. Es lo que Pablo está diciendo. Las situaciones difíciles que estoy enfrentando ahora no tienen peso sobre mi mañana, no pueden afectar mi identidad, no tienen la capacidad de doblegar mi fe. ¿Y sabes por qué? Porque él está conectado a Cristo.
Cuando un creyente se desconecta de Jesús, el mundo comienza a tener influencia sobre su vida. Y entonces comienza a alimentarse de las cosas del mundo. Y es solamente un poco de tiempo lo que requerirá que comience a necesitar más del mundo para sentirse bien. Te pregunto, ¿cómo está tu relación con Jesús? ¿Te está generando expectativa? ¿Te está generando gozo? ¿Te está generando estabilidad? ¿Cómo está tu relación con Cristo? Día con día tenemos que trabajar en esa relación. ¿Para qué? Para que no se pierda. No puedes dar por hecho que tenemos una relación con Jesús cuando en realidad no estamos trabajando por ella. Y un cristiano desanimado, un cristiano enojado, un cristiano frustrado, un cristiano debilitado, no tiene la capacidad de trabajar en su relación con Cristo. ¿Qué necesitamos? Acercarnos a Dios. Sin importar cuán cruel pueda ser tu tormenta, tú necesitas acercarte a Dios. Hoy muchos cristianos están atravesando por tormentas y muchos de ellos, en lugar de perseverar y aferrarse a lo que Dios ha hablado a su corazón, viven tristes, desilusionados, molestos, enojados, frustrados, porque han dejado de poner su mirada en las cosas de arriba, en lo que Dios ha hablado. Mire, cuando el cristiano deja de mirar la vida a través de la cruz, sus pasos pesan más, son más lentos y duelen más. Cuando dejamos de estar conectados a la fuente de vida que es Cristo, todo avance en el reino de los cielos nos va a costar más. Antes, cuando estábamos en nuestro primer amor, asistir a la iglesia era motivo de gozo. Yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Cuando tú te desconectas de las cosas de Dios, dices: ay, me tengo que levantar para ir a la iglesia. Ya no hay expectativa, ya no hay gozo, ya no hay alegría. Lo que antes sacrificabas con alegría, con gozo, ya ahora se ha convertido en una carga. Es triste cuando un cristiano se desconecta de esa fuente que es Cristo y comienza a tratar de vivir el evangelio en su fuerza. No es posible vivir el evangelio en la potencia del reino de los cielos, en nuestra capacidad, en nuestra fuerza. El evangelio se vive en el poder del Espíritu Santo. Y hoy más que nunca usted necesita hacer un inventario de cómo se encuentra usted emocional y mentalmente para poder ver y calcular sus alcances y hacer los ajustes necesarios para que usted no se quede a la mitad del camino. ¿Quién de ustedes que quiere edificar una torre no se sienta primero y calcula si tiene lo suficiente para concluirlo? ¿Sabe? Muchas veces iniciamos con muy buen ánimo este desarrollo de nuestra vida cristiana, pero de pronto comienzan las tormentas a afectar nuestro andar. Y la frustración comienza a mermar nuestra fe, nuestro gozo, nuestras ganas. Y entonces ya simplemente vamos a la iglesia pues porque tengo que ir. Tengo un compromiso, tengo una responsabilidad. O porque simplemente porque es parte de mi rutina. Necesitamos aprender a confiar en el Señor en medio de nuestras crisis y no permitirle a las circunstancias que nos roben el gozo, la paz, la estabilidad. ¿Se acuerda usted de esa porción en la Escritura cuando en los Evangelios se nos narra que los discípulos y Jesús experimentaron una tormenta cuando iban en la barca? Jesús, cuando se subió a la barca con los discípulos, les soltó una palabra y Él les dijo: crucemos al otro lado.
durante el proceso del traslado surgió la tormenta. Y los discípulos comenzaron a gritar y a llenarse de temor. Y tal fue el caos que ellos experimentaron que corrieron hacia Jesús, el cual estaba durmiendo, y le dijeron: Señor, ¿qué no te das cuenta que perecemos? Ellos habían olvidado dos cosas, habían perdido de vista dos cosas. La primera, la palabra que Jesús les soltó: crucemos al otro lado. La segunda, ¿quién iba con ellos en la barca? A veces las circunstancias no las podemos controlar y les damos un peso mayor en nuestra mente y nuestro corazón porque nos olvidamos lo que Dios nos dijo y nos olvidamos que Él está con nosotros. Y entonces todo se vuelve en torno a nosotros turbulento. Y lo que pudiera ser sí un momento de oscuridad, sí un momento de duelo, sí un momento de tristeza y de dolor, se convierte en un estado permanente en nuestra vida. ¿Cómo una persona va a alcanzar la plenitud en cuanto al desarrollo de su fe viviendo inestablemente? Guardando en su corazón tristezas, enojos, frustraciones. Sí, en la vida no todo va a salir como nosotros queremos, no todo va a durar el tiempo que nosotros quisiéramos. Pero tenemos que aprender a darle gracias a Dios por cada situación que vivimos, incluso aquellas situaciones que son difíciles en nuestro parecer. Porque ¿quién tiene el control de nuestra vida? ¿Qué no acaso es Dios? ¿Y qué no dice la Escritura que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a Dios? Entonces, si estamos atravesando por el valle de las lágrimas o por un valle de oscuridad, en lugar de dudar del propósito de Dios para nuestra vida, afirmémonos en Él, sabiendo que en medio de esa oscuridad, en medio de esa tristeza, en medio de ese dolor, Dios habrá de bendecirnos con algo mejor que lo que aparentemente estamos perdiendo. Porque el plan de Dios para tu vida no para, aunque tus circunstancias te digan de aquí no vas a avanzar. Si tú confías en el Señor, el propósito de Dios para tu vida sigue avanzando. Necesitamos entonces comprender que para darle el peso correcto a las circunstancias de la vida, necesitamos tener nuestra mirada puesta en las cosas de arriba. Bien puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, para que cuando atravesemos por ese valle de dificultad podamos decir: sí estoy sufriendo, sí estoy padeciendo, sí estoy atravesando por enfermedad o escasez, por tristeza o por dolor, pero todo esto en nada se parece a lo que Dios me prometió vivir. Y si lo que hoy estás atravesando no se parece a lo que Dios te prometió dar, gózate, porque lo que estás atravesando es temporal. A veces las cosas no se dan de la forma que nosotros queremos. A veces nosotros ya le trazamos una ruta y ya diseñamos un plan para las circunstancias que nosotros de alguna manera idealizamos en nuestra vida. Pero la vida se encarga de que las cosas cambien. Aquí lo importante es que en medio de la crisis tú no te muevas del fundamento que es Cristo. ¿Por qué? Porque todo lo demás en tu vida puede cambiar. Pero si tu vida está anclada a Cristo Jesús, tú permanecerás para siempre. Recuerden lo que la Escritura dice: el mundo pasa con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Mire, hoy es común que un alto porcentaje de creyentes vivan arrastrando situaciones personales e íntimas en la mente y en el corazón, las cuales a su vez les impiden poder avanzar en el propósito de Dios para sus vidas. No vamos a tener un avance consistente en el desarrollo de nuestra vida cristiana, ni podremos tener acceso a un mayor nivel de revelación del carácter y la naturaleza de Dios si no tenemos estabilidad en nuestros pensamientos y en nuestro corazón.
Todos en algún momento de nuestra vida estaremos expuestos a situaciones que nos lastimen, situaciones que nos hieran, situaciones que de alguna manera nos dejen una marca en el corazón. Pero tenemos que entender que si llevamos cautivo esos pensamientos, esos sentimientos a la obediencia a Cristo, Dios se encargará de restaurarnos a fin de que podamos seguir avanzando. El problema es que muchos cristianos no están aceptando que tienen necesidad en su vida emocional o en su vida intelectual. No están presentando delante de Dios sus pensamientos y sus emociones. Y eso les impide poder avanzar en el propósito de Dios para sus vidas. ¿Por qué? Porque los de repentes de la vida tienen la capacidad de detenerlos. Porque no estaban preparados para esa eventualidad en su existencia. Pero sabes, aun cuando no podemos controlar las situaciones que de pronto lleguen a nuestra vida, lo que sí podremos controlar es la forma en la cual vamos a reaccionar y responder ante ellas. Y la forma más eficaz de poder responder es confiando en Dios, dependiendo de Dios, afirmándonos en Dios, buscando más de Él. ¿Tienes problemas financieros? Busca a Dios. ¿Tienes problemas laborales? Busca a Dios. ¿Tienes problemas de salud? Busca a Dios. Afírmate en lo que Él ha hablado a tu corazón. Porque de otra manera tus circunstancias van a gritar tan fuerte a tus oídos que te van a impedir escuchar la voz de Dios a tu vida. El viento para con los discípulos que estaban en la barca con Jesús era tan fuerte, la lluvia era tan tupida, las olas eran tan grandes que se olvidaron de que Jesús estaba ahí con ellos y que Jesús les había dado una promesa: vamos a cruzar al otro lado. Tal vez el desarrollo del proceso que estás viviendo no lo tenías considerado dentro de tu calendario, dentro de tus planes. Pero el Señor te vuelve a decir: yo sé muy bien lo que estoy haciendo con tu vida. Y yo sé que si estoy permitiendo que una situación toque tu vida, toque a la puerta de tu vida, es porque en ello yo estoy buscando revelarte más de mí. Pero muchas veces no lo puedes ver porque te has desconectado de mí. Porque no estás compartiendo mi corazón, porque no estás compartiendo mis pensamientos. Hoy necesitamos volver al Señor. Yo no sé qué es lo que en tu vida ha tenido el poder para apartarte de Él y permitir que poco a poco tu relación con Cristo se torne fría. Pero el consejo de la palabra de Dios para nosotros es: todo aquello que sientas que ha mermado tu avance en Cristo, es tiempo de recuperarlo. Por eso el salmista oraba y decía: devuélveme el gozo, la alegría. Tal vez las circunstancias te lo quitaron, tal vez las situaciones que has vivido te lo robaron, tal vez el diablo mismo lo destruyó. Pero si tú confías en el Señor, Él puede traer nuevamente a tu vida aquello que las circunstancias o nosotros mismos destruimos. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Comprende? De ahí que existan muchos cristianos que conforme pasa el tiempo y no notan un avance en sus vidas, estas se enfrascan en una rutina. Es muy fácil, cuando yo no estoy viendo el resultado que deseo, enfrascarme en una rutina. Y entonces estoy simplemente participando de un círculo que de alguna manera me hace vivir dentro de una práctica que no me deja más que el saberme parte de algo que no estoy realmente disfrutando. Entonces, cuando un cristiano no trata con sus emociones, con sus pensamientos, y no descubre a través de los procesos duros el propósito de Dios para su vida, muchas veces va a estar expuesto al riesgo de enfrascar su vida en una rutina.
que lejos de mantener el gozo del primer día, lo va a empujar a sepultar sueños y abandonar anhelos. ¿Se acuerdan ustedes de la expresión bíblica narrada allí en Hechos, cuando la palabra de Dios nos dice que el barco en el cual Pablo se dirigía a Roma iba a naufragar? ¿Qué hizo la gente? Aventó por la borda la carga para aligerar la barca. ¿Ok? Le hago una pregunta. ¿Por qué cree usted que antes de zarpar, esa barca llevaba esas cosas? ¿Para que pesara? ¿Por qué? Porque representaban un valor para alguien. O sea que si en esa barca había costales de cebada, de trigo, carbón, oro, es porque esa carga era apreciada para alguien. El punto es que llegado el momento del naufragio, tuvieron que equiparar qué valía más, si la carga o sus vidas. Hay momentos en la vida en los cuales tienes que tomar decisiones, y no todas esas decisiones son cómodas o son fáciles de superar. Pero si algo está debilitando nuestro avance, necesitamos entonces venir a Cristo y nuevamente pedirle a Él que tome el control de nuestra vida. ¿Y qué crees? Va a haber cosas en tu vida que Él determine quitar. Muchos cristianos hoy día están sepultando sus sueños y abandonando anhelos para mantenerse a flote. Su barca está naufragando. Y entonces, para mantenerla a flote, están renunciando a lo que en algún momento consideraron su tesoro. Y no estoy hablando de aquellos errores que cometemos, estoy hablando de aquellas cosas que Dios nos concedió, que Dios nos dio, que Dios nos dijo: esto te pertenece. Ministerios, dones, llamamientos, y que en algún momento, simplemente porque las circunstancias nos rebasaron y hoy tratamos de mantener nuestra barca a flote, estamos sepultando y abandonando lo que Dios nos confió. Para muchos cristianos hoy día les resulta difícil poder enfrentar sus adversidades y luchas porque han dejado de confiar en Dios. Han dejado de creer que en medio de la posible pérdida o la adversidad, Dios tiene algo mejor para ellos al final del proceso. A veces sucede que nos distraemos y nos enganchamos a actividades, a relaciones, que lejos de permitir que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida, nos distraen y nos hacen perder tiempo para ver el propósito de Dios cumplido en nuestra vida. Si tú sientes que algo te está haciendo perder el tiempo, córtalo de tu vida. Necesitamos hoy entender que a veces esas tormentas en las que nos encontramos surgieron de nuestras propias decisiones. Acuérdese de Jonás. Dios le dijo: ve y predica a Nínive. Y él fue y pagó su boleto para Tarsis. Dile a la persona que tienes a tu lado: si tú te aferras a algo que Dios no te llamó a hacer, estás pagando el boleto de tu próxima tormenta.
Y cuando estamos en la tormenta, como los discípulos, ¡ay, Señor, que no reparas de que vamos a perecer! En el caso de los discípulos, Jesús los llamó. Él se hace responsable. Pero ¿cuántas veces nos estamos involucrando en cosas que Dios no nos llamó a hacer? Y que nos distraen del propósito de Dios para nuestra vida. Dios no te llamó simplemente para que tú tengas la capacidad de enfrentar una adversidad y resistirla. Dios te dio la capacidad de superarla. Pero necesitamos, amados hermanos, mantenernos firmes en el Señor. Ser fieles a Él. Confiar en Él. Las situaciones te van a robar el gozo, la paz, la estabilidad. Las decepciones te harán sentir muchas veces muy mal, pero tienes que aprender a digerir esos tragos amargos, estas situaciones difíciles en la vida y seguir adelante, porque hay algo mejor de Dios para ti. Dile a la persona que tienes a tu lado, hay algo mejor de Dios para tu vida. Aleluya. Mire, pienso que hoy más que nunca la iglesia necesita una renovación integral. De tal manera que todo cuanto somos, espíritu, alma y cuerpo, pueda ser restaurado de tal manera que podamos volver a sentir la alegría, la paz, el gozo y la plenitud que Cristo nos prometió. ¿Recuerda la palabra cuando dice, yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia? ¿Es lo que estamos experimentando? ¿Es realmente lo que estamos viviendo? ¿Estamos viviendo con el gozo del primer día? ¿O estamos en una relación en la cual no sabemos ni qué hacemos? ¿Cómo estamos viviendo? Mire, cada uno de nosotros debe estar consciente sobre su necesidad espiritual y aceptar el hecho de que lejos del Señor nada podremos hacer. De tal manera que si anhelamos ser partícipes de lo que Dios quiere hacer con nosotros y a través de nosotros, necesitamos ser renovados de forma integral. Me encanta la porción de Mateo capítulo 9 versos 16 al 17, porque en esta porción de la Escritura el Señor Jesucristo está hablando acerca de que nadie remienda un vestido nuevo con un trozo de tela, un vestido viejo con un trozo de tela nuevo, y nadie le pone a un odre viejo vino nuevo, porque entonces el vino nuevo va a demandar del odre viejo y se va a desperdiciar, se va a romper el odre y se va a desperdiciar el vino y se va a perder el odre. Me encanta esta expresión en la cual Jesús dice, se desperdicia el vino y se pierde el odre. El odre representa la vida del hombre. Y a veces nuestro odre se ha marchitado. No hemos cuidado de nuestra vida espiritual y se ha ido secando. Ya no es tan flexible para las cosas de Dios. Ya lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos ya no encuentra de nuestra parte esa empatía. Ya no encuentra de nuestra parte ese compromiso, esa pasión. Necesitamos, amados hermanos, pedirle al Señor que Él nos restaure. Pedirle al Espíritu Santo que Él obre. Pedirle al Señor que Él esté trabajando en nuestra vida. Hoy más que nunca usted necesita volverse al Señor. Créame lo que le digo. Tal vez usted piensa que está en Cristo. Evalúelo desde la perspectiva de su estabilidad, de su paz, de su gozo. Compárelo con lo que experimentó cuando le entregó su vida a Jesús, y el resultado le podrá decir si usted ha crecido, usted se ha estancado o usted ha perdido su relación con el Señor. ¿Qué ha pasado en su vida? ¿Qué es lo que ha sucedido dentro de usted? ¿Realmente hemos avanzado
¿Nos hemos estancado? ¿O simplemente estamos dejando que las circunstancias nos alejen del Señor? Si usted se mantiene firme en el Señor, yo le puedo asegurar una cosa: que la tormenta que está enfrentando no será permanente en su vida. Volverá a ver salir el sol, volverá usted a sentir la calma y la tranquilidad, pero tiene que afirmarse en el Señor. Si usted no se afirma en el Señor, su tormenta irá incrementándose. Y créame, aunque el mundo al principio parezca saciar, el pecado todo lo que toca lo destruye. Y el pecado es la única cosa que mientras más acumulamos, más vacíos nos deja. No podemos decir que tenemos plenitud en nuestra relación con Cristo si hay áreas no gobernadas en nuestra vida. Necesitamos entender con claridad qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Te pregunto, ¿qué quiere el Señor de ti? ¿Qué se imagina que el Señor quiere de usted? ¿Qué piensa que Dios quiere de usted? A eso que usted tiene como revelación en su corazón, ¿está avanzando? ¿Se está alejando? ¿Se estancó? La respuesta está en su corazón. Pero todo parte de la relación que tengamos con el Señor. Y si no tenemos el gozo del primer día, algo no está bien. Algo no está bien. Alguien dijo en una ocasión algo que es cierto, y es: no te acostumbres a aquello que no te haga plenamente feliz. El Salmo 23, versos 4 y 5 en la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. ¿Se acuerda usted del verso 1 del Salmo 23? Dice: el Señor es mi pastor. ¿Por qué piensa usted que si el Señor es mi pastor y el Señor me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre, habré yo de atravesar por un valle de oscuridad? Diga conmigo: porque Él tiene un propósito. Él ve más allá de lo que tú ves. Él sabe más de lo que tú sabes. Y cuando algo en nuestra vida no se da, es tiempo de mantener la actitud de gratitud al Señor y afirmarnos en la palabra que Él nos dio, confiando en que su voluntad para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me encanta esta expresión de en presencia de mis enemigos, porque muchos de nosotros quisiéramos que para disfrutar de la plenitud de lo que Dios quiere darnos, nuestras adversidades, nuestras circunstancias desaparecieran. Pero para muchos de nosotros, lo que estamos atravesando, Dios no lo va a cambiar. ¿Y sabe por qué? Porque quiere manifestar su gracia en medio de su adversidad. ¿Cómo es eso? A ver, explícamelo de una forma más sencilla. Dios no te va a sanar, pudiéndolo hacer, porque le es más útil en tu eternidad el proceso de dolor que estás viviendo en tu temporalidad, que si te sanara. No porque falte a su palabra, sino porque su palabra tiene una trascendencia eterna y el propósito para tu vida también. Dios no te va a hacer el hombre o la mujer próspera que quieres, porque a través de la escasez
a través de una vida modesta, Dios te está enseñando a confiar en Él y depender de Él. Aquí el punto es que vamos a atravesar por situaciones que no comprendemos, que son demasiado estrechas, que son demasiado difíciles, que quisiéramos que Dios cambiara, pero que no va a cambiar, pero que en medio de ese proceso te mostrará su favor. ¿Difícil? Para quien está desconectado de Cristo, sí. Para quien está conectado a Cristo, también, pero con la esperanza de que Dios cumplirá su propósito en mi vida. Porque no por el hecho de que estemos en Cristo y diario oremos y ayunemos 2 veces por semana y busquemos al Señor con devoción, significa que el estar enfermo dejará de dolerme. Claro que va a doler, claro que va a afligir mis emociones, mis pensamientos, mis relaciones, todo lo que soy, hasta mi espiritualidad va a impactar. Pero si yo estoy tomado de la mano del Señor, estoy siendo purificado, como el joyero purifica la plata, perfeccionado. Pero necesito estar en las manos del Señor. ¿Para qué? Para que entonces Él me muestre su favor en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa se desborda de bendiciones. ¿No le gustaría eso? Pablo lo está experimentando cuando escribió su carta a los Corintios y les dice: realmente me está yendo mal, pero no le doy el volumen a las circunstancias que me lastiman, porque tengo la esperanza puesta en que lo que Dios hará una vez que salga de este proceso será lo mejor para mí. Así que no te azotes, ni te tires. Yo conozco mucha gente que se azota ante sus procesos y le gusta que la gente sienta lástima de ellos. No es saludable. Hay personas que no necesitan ni siquiera por qué enterarse que estás atravesando por una tristeza muy honda en tu corazón. Dios lo sabe y desahógate en su presencia y nada más. Pero en medio del proceso mantente unido a Cristo. ¿Para qué? Para que puedas controlar el volumen de tus circunstancias. Y mientras tu mirada esté fija en las cosas eternas, digas: esto que estoy atravesando, esto que me duele, esto que me lastima, no se compara con lo que un día, cuando esté en la presencia de Dios, viviré. Amén. Manténganse fieles al Señor. Pónganse de pie. Vamos a orar.